amigos, riquísimo está. Surgió a raíz de la pandemia, a raíz de tener la incertidumbre. ¡Wow! ¡Aquí qué hermoso! Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en la capital de la flor, en la Ciudad de México, en Xochimilco. Y aquí voy a conocer sobre la flor muy representativa para estas fechas, que es la flor cempasúchil. Voy a descubrir un poquito más sobre su historia, sobre su producción. Realmente estoy tan emocionada porque ya quería hacer esta experiencia desde hace mucho tiempo. Y bueno, por fin voy a poder descubrir yo y también grabarlo para ustedes, mostrarles a ustedes todas las experiencias que voy a vivir en el día de hoy. Acompáñenme. La palabra cempasúchil, o sería correcto decirlo cempasúchil, proviene de náhuatl. Y bueno, sempoale de náhuatl es 20 y xochitl es una flor. Bueno amigos, aquí me encuentro en un vivero. ¿Cómo se llama tu vivero? Invernadero San Marcos. Edgar amablemente me invitó para mostrar su vivero, para que ustedes conozcan de dónde empieza esta flor antes de que salga a la venta. Bueno, nosotros el proceso de producción de las flores cempasúchil inicia por ahí de julio. Es de 3 meses, la toma 3 meses para que la flor llegue a este tamaño y con ese color. Y bueno, durante estos 3 meses toma varios pasos, desde ponerle en el enraizador, hacer el trasvase a la maceta, hacer algo que nosotros llamamos pinchar, que es quitarle la primera flor que va a sacar. ¿Por qué? Esto lo hacemos porque si tú le quitas la primera flor, estimulas que eche más flor, y es una forma de controlar, digamos, la floración. Si dejáramos la primera floración, esta flor ahorita ya estaría muy grande, entonces para Día de Muertos ya probablemente ya se estaría deshojando. Entonces es una forma que utilizamos para estimular la flor y para controlar su tamaño de floración. ¿Qué tan demandante es esta flor? Es una flor bastante resistente. Acá, como pueden ver, pues la tenemos a cielo abierto, le encanta el sol. Es de mucha agua por lo mismo de que está todo el día en el sol. Nada más nosotros como productores tenemos que estar al pendiente de la temporada de lluvias, que si llega a granizar. Por suerte para esa época está todavía chiquita, entonces sí aguanta, sí llega a aguantar 1, 2, 3 granizadas, pero más no. Luego todavía la alcanza a recibir parte de invierno. O sea, las heladas también para nosotros es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque en la noche si llega a bajar mucho la temperatura, quemar a la planta, la planta siendo arbusto verde se pone toda negra. ¿Y si les ha pasado que, por ejemplo, bueno, sembraron muchas plantas, pues la temporada de otoño no fue tan buena y que han muerto muchas flores? Realmente, por suerte, el clima de acá de Xochimilco, por algo yo creo se dan mucho aquí las flores, nos ha favorecido. Si ocurren, tenemos que tomarlas en cuenta, no podemos confiarnos, pero por suerte pues el clima de Xochimilco ayuda a que eso no haya pasado. ¿Cuántas flores ustedes en su familia, en este vivero, tienen en la temporada? Bueno, nosotros como negocio, como Invernadero San Marcos, tenemos ya 25 años trabajando la flor de Nochebuena y de cempasúchil. Este año la producción fue de 30,000 flores de cempasúchil. ¿Es más que el año pasado? Es un poco más del año pasado. El año pasado pusimos 20. Bueno, el año pasado les afectó, me imagino, un poco la pandemia, ¿no? Pues la verdad, nosotros estábamos muy nerviosos porque pues yo creo que fue el año más fuerte de la pandemia. Aquí en la ciudad pues se cerraron las escuelas, no hubieron festivales, los panteones también estaban cerrados. Y pues todo eso pues a nosotros nos afecta, porque en las escuelas se acostumbra a poner una ofrenda, los panteones se acostumbra a llevar flores, los festivales también se acostumbran a hacer ofrendas muy grandes, ¿no? Entonces pues nosotros teníamos todo en contra. Sin embargo, pues yo todavía hoy estoy sorprendido porque el año pasado terminamos todo. Bueno, pues lo que les puedo compartir es de que en mi experiencia como productor pues me da gusto trabajar con esta flor, porque luego me pongo a pensar que desde dónde viene, ¿no? Entonces viene desde la época de los aztecas, ellos ya la utilizaban, para ellos ya tenía un contexto de Día de Muertos. Entonces
luego reflexiono y digo, wow, es que es mucha historia. También me llena mucho de orgullo y felicidad poder vivir esta experiencia. Ya me platicaste de cómo plantan aquí cempasúchil, cómo crece, cuánto tiempo dura. ¿Qué pasa después? Nosotros iniciamos la venta 16 de octubre, sábado 16 de octubre. Y bueno, como productores pues tenemos clientes de todo tipo, desde mayoristas a minoristas. Aquí pueden llegar y comprar desde una planta hasta pedidos de miles. Normalmente nosotros procuramos terminar con toda la producción unos 4 días antes del Día de Muertos, porque bueno, pues para nosotros como productores, o sea, ya hasta ahí es nuestra fecha límite. La gente que se dedica a comercializarla pues tiene 4 días para desplazar su compra. Y después de eso pues llega el 31 de octubre, que es cuando se acostumbra ese día poner la ofrenda. ¿Sabes así a dónde se van las plantas que cultivas tú aquí en este vivero? Pues aquí se van a muchas partes, se van desde la central de abastos, se van a tianguis, mercados rodantes dentro ya más céntricos en la ciudad. También se van a los estados, a las propias casas de acá de la ciudad. Bueno amigos, ahora los voy a llevar a uno de los mercados aquí en Xochimilco para mostrarles qué pasa después de que la flor haya crecido aquí en un vivero, a dónde se va después, cómo se vende, pues vamos a conocer un poquito más sobre ello. Amigos, en este recorrido me va a acompañar señora Marta Patricia Gómez Trejo, que es vocal de asociación del mercado del Palacio de la Flor aquí en Xochimilco. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. ¿Podría platicar a nuestros seguidores qué es tan reconocido en este Palacio de la Flor que uno puede encontrar aquí? Bueno, pues este mercado es un mercado que está conformado por más de 500 productores y tenemos aproximadamente 350 locales. Aquí van a encontrar más de 3,000 diferentes flores que comercializamos aquí y las que también producimos aquí en Xochimilco. Los productores de Xochimilco vienen aquí en este mercado a vender sus flores. Sí, aquí nos concentramos los productores de Xochimilco. Somos originarios de aquí de Xochimilco. Usted también es productora, ¿verdad? Yo soy productora de aquí de Xochimilco y aquí comercializamos nuestros productos. Bueno, estamos aquí caminando, hay muchísimas flores. Huele muy rico y bueno, en mi cabeza nada más la idea, o sea, en lo que yo estoy pensando ahorita es qué bonito labor están haciendo ustedes, como tener su vida relacionada con la flor que en su mismo, o sea, representa belleza, representa vida. ¿Qué se siente? O sea, todos los días despertarse, ir a tu trabajo, todos los días, o sea, oler hermosas flores. Pararte en la mañana y decir, me voy a mi mercado, voy a vender mis flores. Aparte de que me dan un recurso económico para poder seguir trabajando en mis invernaderos y en mi vida propia, pues venir aquí a hacer una convivencia con los compañeros, con los clientes, con mis mismas flores, ¿no? Entonces es algo que te da una paz interna, una tranquilidad que no te lo platico. Claro. Este es un trabajo muy, muy laborioso porque por el tamaño de la maceta, a la hora de que estamos en los invernaderos cuidando, nosotros regamos plantita por plantita. Entonces, a veces se nos voltea, tenemos que estarnos agachando. Imagínate, son miles de macetitas las que tenemos. Entonces, el trabajo es muy, muy delicado, un poquito pesado. ¿Existe algún recuento de cuántas toneladas, kilos o cómo se miden las flores se venden anualmente? Bueno, de flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil se cultiva en diferentes estados de la República Mexicana. Los que más cultivan flores, puedo hablar del Estado de México, puedo hablar del Estado de Puebla, puedes hablar del Estado de Morelos, pero también puedo hablar de aquí, del centro de la ciudad que es Xochimilco. En Xochimilco ahorita tenemos estimado una producción aproximada de
2.800.000 flores de cempasúchil que vamos a comercializar. Yo creo que también es importante mencionar, porque estamos hablando a cempasúchil solamente como la flor de Día de Muertos, pero aparte de eso, cempasúchil también se usa como medicina. O sea, lo que yo he leído que, por ejemplo, en las cosas digestivas, que es muy importante para curar algunas enfermedades de la piel. También se usa como el tinte para colores naturales, que es muy importante, y para algunos alimentos. Hacen cerveza artesanal, hacen pulque de cempasúchil. Yo, de hecho, espero hoy probarlo. Entonces, no sé dónde lo puedo encontrar, pero me gustaría probarlo. Y hacen la nieve también de cempasúchil. Ajá, esas son una de las bondades que tenemos de la flor de cempasúchil. De esta manera se hacen todas estas cosas de forma artesanal. Pero también tocaste un punto muy importante. Quiero decirte que la flor de cempasúchil se utiliza también de manera industrial. Los países que mayor forma de utilizar a la flor de cempasúchil de manera industrial son China y la India. Son donde se trabaja más de manera industrial. Aquí en México únicamente utilizamos a la flor de cempasúchil de manera ornamental y para estas fechas. Señora Marta, me volteé y vi que tienen también unos arreglos hermosos con catrinas, o sea, tan representativo de estas fechas. De hecho, creo que es primera vez que en un mercado veo algo así. ¿Cuál es, o sea, por qué surgió esta idea y cuál es el significado que tienen estos arreglos? De todo Xochimilco, que hay 5 mercados, el único mercado que está haciendo la exposición de catrinas es Palacio de la Flor. ¿Cómo surgió? Surgió a raíz de la pandemia, a raíz de tener la incertidumbre de saber cómo íbamos nosotros a poder desplazar nuestras flores de cempasúchil en esta temporada. Pues vamos a hacer una exposición de catrinas, vamos a hacer una romería de cempasúchil. Cada una de ellas fue hecha por las manos de los productores. Y además de eso, ver cómo tenemos nuestra exposición de catrinas y sacarse la foto. Quiero platicarte que estamos hablando acerca de la creatividad de la gente. El productor hizo esta catrina y mira cómo la hizo con periódico, o sea, trató de economizar, de hacer algo nuevo, de poner creatividad, y puedes ver cómo su vestido todo es de periódico. Sí, wow. ¿Cómo podríamos llamar a esta catrina? Porque bueno, hay que ponerle nombre. Ustedes ahí en comentarios pongan qué ustedes piensan, cómo podría llamarse esta preciosa señorita de periódicos que aquí encontramos en el mercado. Sí, que le pongan un nombre. Que sea algo creativo. Ahí las estamos leyendo. Hola, ¿cómo te llamas? Mateo. Mateo, ¿vienes al mercado a comprar flores? ¿Con quién vienes? Es que mi mamá... Bueno, es que este es mi tío. Ah, vienes con el tío. Y bueno, ¿cuál de todas las catrinas que hayas visto aquí, cuál te gustó más? Esa y la de ayer, la grandota. Bueno, también me gusta hacer de ayer el perrito. Ofrenda, mi niño hermoso, muy precioso. La creatividad de nuestros compañeros. Y vean el vestido que le pusieron a esta catrina. Este vestido es de un costal. Anteriormente estos costales los manejábamos aquí, era como cualquier forma para poder transportar cualquier cosa. Ya muy difícilmente encuentras este tipo de costales, ya no los hay. Yo creo que lo tenía guardado en el baúl de los recuerdos y nos trajo esta catrina con su vestido de costal de lazo, ¿no? Bueno, mi esposo y yo hicimos esta catrina, él hizo todo el cuerpo, yo le ayudé con la cabeza, la decoré y él hizo el resto. La leyenda es que las lloronas aparecen donde existe agua, cuerpos de agua, en los ríos, y aquí pues hay agua, ¿no? Vivimos sobre canales, entonces muchos han visto a este tipo de apariciones.
y es una leyenda pues muy conocida. Dicen que si el lamento lo escuchas cerca es porque está lejos, y si el lamento lo escuchas lejos es porque está cerca. Entonces, esa es la leyenda, ¿no? de la Llorona. Qué miedo, amigos, qué miedo. Sí. Hay muchas Catrinas, muchas cosas muy interesantes aquí y van a hacer como un concurso entre creadores de estas obras del arte. Sí, a mí me gustaría invitar a tu público para terminando la exposición de Catrinas, pasando el Día de Muertos, vamos a darles un reconocimiento a nuestros compañeros por haber hecho estas obras de arte. Sí me gustaría que votaran, que dijeran cuál les haya gustado más. Cuál les ha gustado más y que nos ayudaran a poder seleccionar, elegir aquellas que tengan, que les haya gustado a todos ustedes. Hola señora. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo usted lleva aquí en el mercado? Toda mi vida. ¿Toda la vida? Sí. ¿Y cuáles de todas las flores que venden son sus preferidos? Pues yo creo que todas, pero más la bugambilia. Oh, la bugambilia. A mí también me gustan las bugambilias. Sí, pero no discrimino las demás porque todas me dan para comer. Sí. Claro. ¡Wow! Aquí qué hermoso. Es como una fuente, pero también adornada de cempasúchil, o sea, como un altar grande, enorme. ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Bueno, quiero decirte que esta fuente fue creada por los compañeros de aquí del mercado y esta fuente significa nuestra esencia, nuestra identidad como Palacio de la Flor. ¿Y vienen aquí al Palacio de la Flor cada año? Sí, para juntar las flores. Es una tradición llevar al panteón y guardar también en casa para poner un altar y poner las cosas favoritas para nuestros muertos. Y les ponemos dulces, la comida que les gustaba, sus fotos, y la tradición es llevar flores. Bueno, señora Marta, yo realmente le quería decir gracias y quería mencionar un punto muy importante. Cuando yo buscaba con quién ir, cómo encontrar a un productor o alguien en el mercado, una persona que sí sepa de este negocio, me metí a Facebook, le puse Cempasúchil Xochimilco y fue la primera página que me apareció, fue página de usted. Lo que queremos mostrar en la página es la esencia de Xochimilco. Ahí estamos trabajando duro. Gracias a ti, Catherine, por visitarnos, poder transmitir a todo tu público dónde estamos, cómo somos, transmitir nuestra identidad. Muchísimas gracias a todos y los invitamos que vengan aquí a Xochimilco, al Mercado Palacio de la Flor. Abrimos de lunes a domingo, de 5 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días de la semana. Yo estaba tan emocionada por probar un pulque de cempasúchil y Edgar me dijo que me va a llevar a un lugar perfecto para eso, para tener mi primera experiencia. Ahorita vamos a compartir eso con ustedes. Estamos aquí en una pulquería típica de Xochimilco, se llama el Templo de Diana y aquí ya tiene varios años que preparan el curado de cempasúchil. No estoy seguro, pero es muy probable que de aquí haya salido. Ahora, este curado solamente está aquí en la temporada del Día de Muertos, me imagino. Sí. Y también una de las cualidades es de que es de cempasúchil, pero sí se prepara con otro cempasúchil que es de corte. Mira, por ejemplo, allá ese cempasúchil es de flor de corte, no es como el otro que teníamos que era de maceta. Esa es otra diferencia. Entonces, amigos, si quieren probarlo, deben apurarse porque la temporada pronto ya se va a acabar y pues ya será hasta el próximo año. Sí. Aquí en Xochimilco hay diferentes variedades de flores. Un tipo como la que está ahí es de un cempasúchil silvestre, hay un cempasúchil de montaña y hay un tipo, el más común que venden en macetas, es un cempasúchil modificado. Como tal, es un cempasúchil chaparrito, el que crece en la montaña o antiguamente crecía, es alto. Y aquí lo que hacen en la producción es que crezca en un tamaño muy bajo con muchas flores. Ya está medio litro de nuestro pulquito. Salud. Darovia, ¿tú hablas un poco de ruso? Nada, Darovia.
¡Qué emoción! Incluso yo creo que medio litro es bien poquito para el sabor tan rico que tiene. Lo tengo que mover así. Amigos, les quiero comentar algo. Acabo de saber que los chicos que me están acompañando hoy, Edgar no los conocía. O sea, era tal cual caímos a la mesa de las personas desconocidas, nos hicimos amigos tomando un pulquito, estamos echando una buena plática. Y a mí me parece genial eso porque, o sea, por eso me gusta México, porque aquí puedes hacer amigos que, o sea, en lugares donde menos esperas, así vienes con la gente desconocida. Entonces, realmente quería platicar, porque ya vamos así un ratito como que hablando y Edgar le empieza a platicar sobre él y yo así de como que no se conocen. ¿Cómo se llaman, chicos? Ricardo, Prano. Nuestros nuevos amigos. Hola. Xochimilco. Xochimilco para el mundo. Para el mundo. Bueno, Edgar, súper bien. Gracias por esta experiencia. La pulquera Caterina se quedó muy satisfecha, muy riquísimo pulque. O sea, realmente si no fuera ya la hora que me tengo que ir porque por el tráfico está difícil luego llegar a mi casa, me quedaría echando esos pulques más y más, pero seguramente voy a regresar. Gracias. Vamos a andar. Bueno, amigos, eso fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este paseo, que aprendieron algo nuevo en el día de hoy. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye.